¿Te gustaría conocer la historia de una persona que tiene dones especiales, los cuales le acarrearon problemas emocionales y hasta familiares? Pues has llegado al lugar indicado. Te recuerdo que publico varios videos nuevos cada semana, así que si deseas escucharlos y apoyarme, solo suscríbete activando la campanita, dejándome tu like y compartiendo la vivencia. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Todo inicia cuando tenía 16 años de edad. Cabe aclarar que mi familia era escéptica a lo paranormal, y si bien creemos en Dios y profesamos una religión, no éramos tan devotos. Mi nombre es Delia, y esta es mi historia. Cuando era pequeña, sí notaba que era un poco diferente a las demás niñas. A veces sentía que iba a pasar algo y sucedía. Pero como era normal para mí, pensaba que era natural en todas las demás personas. A veces cuando me acostaba a dormir, tenía sueños premonitorios, pero curiosamente todos eran lindos y agradables. A veces soñaba que vería a mis abuelos y me regalarían algún detalle, o que mis papás me darían alguna sorpresa. Incluso antes de que me dijeran que mi madre estaba embarazada, yo soñé que tendríamos un nuevo integrante en la familia. Y de hecho, cuando mis papás me dijeron, yo les dije que sí, que sería una niña y su nombre iba a ser Ángela, como mi abuela materna. Y efectivamente fue una niña y se llama Ángela. Para mí todo era normal y mis padres jamás me dijeron algo que me hiciera sentir diferente. Y creo que hasta cierto punto se los agradezco, porque al crecer no me sentía extraña o diferente a los niños de mi edad. Pero algo sucedió en la época en que desarrollé. Además de tener cambios físicos, también notaba cambios a mi alrededor, como que fue despertando mi sexto sentido. Yo le dije a mi mamá, pero a ella le daba un poco de temor. Incluso una mañana le dije que no me llevara a la escuela, que sentía que algo grave pasaría, pero ella no me hizo caso. Obviamente pensó que era porque no quería ir a la escuela, porque tenía flojera. Sin embargo, en el trayecto al colegio, tuvimos un fuerte accidente, en el cual yo fui la más afectada, ya que el auto que chocó con nosotras lo hizo de mi lado. Por fortuna solo estuve en el hospital un par de días, y después regresé a casa. Desde ese accidente, mi mamá comenzó a tomarme más en serio cuando le expresaba mis presentimientos. Aunque al principio le causaba temor, se dio cuenta de que mis intuiciones a menudo eran acertadas. Mi familia no hablaba abiertamente sobre mi capacidad, pero entre nosotros sabíamos que algo especial o diferente ocurría en mí. A medida que crecía, mis habilidades paranormales se volvían más pronunciadas. Comencé a tener visiones más intensas e incluso tenía la sensación de que podía sentir las emociones de las personas que estaban cerca de mí. Yo sé que puedes decir que era maravilloso, pero no, porque gracias a este sexto sentido me enteré de que mi padre tenía un amante. Soñé que estaba con una mujer de cabello negro y corto, que trabajaba con él. Yo no quise decirle a mi mamá ni una palabra. Sin embargo, un día salí de la preparatoria y me fui directo al trabajo de mi papá, con el pretexto de que quería regresarme con él. Como trabajaba relativamente cerca de mi escuela, no era una idea tan descabellada. Me quedé en su oficina esperando a que terminara de realizar sus actividades, cuando entró aquella mujer que vi en el sueño. Era exactamente igual. Me le quedé mirando y le pregunté su nombre. Ella me contestó de manera amablemente descarada que era Yesenia.
Se notaba una diferencia grande de edad entre mi padre y ella. Yo amo a mi papá, pero sé que no era tan buen mozo, y la chica era joven. Según me dijo, acababa de terminar su carrera universitaria, por lo que calculando tendría entre 22 y 23 años de edad. Tuve una sensación terrible en el pecho, porque sabía que tenía que decírselo a mi madre. No iba a permitir que le vieran la cara. Ella siempre estuvo dedicada a nosotros en cuerpo y alma, y esa mujer se estaba metiendo en nuestra felicidad. No quise hacer nada al respecto en ese momento, pero cuando mi padre y yo nos subimos al auto, le dije que había soñado que él tenía un amorío con Yesenia. Él se empezó a reír de manera nerviosa. Me dijo que era un sueño nada más. Ahí le recordé que mis sueños casi nunca se equivocan. Vi cómo le caían las gotas de sudor en el rostro. Nos quedamos en silencio unos momentos cuando me preguntó que qué iba a hacer. Yo le dije que le diría a mi madre. Él me dijo que no, que si le decía iba a ocasionar un conflicto y que podría afectar no solo a ellos como pareja, sino a todos como familia. Le dije que me daba mucha pena, pero que yo amaba a mi madre y era mi deber defenderla, que ella jamás le hizo una bajeza así. Entonces mi padre me dijo que terminaría el amorío con Yesenia, que confiara en él. Yo no dije nada hasta que llegamos a casa. Al llegar, mi mamá notó que algo no estaba bien y me miró de manera preocupada. Decidí no contarle lo que había sucedido en la oficina de mi padre, ni sobre el encuentro con Yesenia en mis sueños. En su lugar decidí darle una oportunidad a mi papá, ya que entendí que las personas pueden cometer errores y merecen una oportunidad de enmendarlos. Así que le dije a mi madre que había tenido un mal día en la escuela, que tenía muchos trabajos y además un examen muy complicado. Los días siguientes observé de cerca a mi padre. Él notó mi silencio y mi mirada, pero no mencionó nada. Decidí esperar y ver si cumplía su promesa. Mi madre y mi hermana me cuestionaban de que si estaba molesta con mi papá. Yo simplemente le daba la vuelta, les decía que no, que estaban viendo mal y mil cosas. Yo rogaba para que ellas no se percataran del asunto. Y además mi corazón tenía la esperanza de que por fin esta situación se terminara. A las 2 semanas volví a tener un sueño con mi padre y Yesenia. Estaban juntos en alguna casa viendo la televisión. Mientras soñaba esa escena, sentía que mi estómago se revolvía, al grado de que tuve que despertar porque era tan grave el malestar que fui al baño inmediatamente. Ahí fue la señal de que mi padre no había terminado la relación. Al día siguiente salí de la escuela temprano. Bueno, me escapé para ser honesta y me fui a su oficina. Cuando él me vio se sorprendió. Yo le dije que venía a cerciorarme de su palabra. Él me dijo que había despedido a Yesenia, que podía dar una vuelta en la oficina para que vea que ella no estaba. Efectivamente, ella no estaba, pero yo sabía que se seguían viendo. No mencioné nada más y salí de aquel sitio con todavía el sentimiento de que él me mentía. A la hora de la salida me fui a la casa. Mi madre me dijo que me sentara a comer, que hoy mi padre no vendría porque tenía una comida de trabajo. Ahí le dije a mi mamá que se subiera al auto y que yo le daría las indicaciones, que mi hermana se podía quedar un ratito en la casa y que comiera, que nosotras no tardaríamos mucho. Mi madre ya me conocía y sabía que algo grave estaba pasando. Así que nos subimos las dos a su auto y ahí en la calle le dije que se fuera a la oficina de mi padre. Ella iba a decir algo cuando le dije que no me preguntara más y que solo hiciera lo que le estaba pidiendo. Llegamos a las 2:30 de la tarde. Le dije a mi madre que se estacionara y esperara a que mi papá saliera. Así lo hicimos.
ocultas, claro, para que no nos viera. Pudimos observar cómo salió y se subió a su camioneta, y después se puso en marcha. Nosotras íbamos detrás, pero no tan cerca para que no nos viera. Avanzamos más o menos unos 15 minutos hasta que llegó a su destino final. Se bajó y se dirigió a una casa. Tocó la puerta y Yesenia le abrió. Mi madre no sabía lo que estaba pasando. Ahí le conté todo, de mis sueños, de la promesa de mi padre y del por qué casi no le hablaba. Nos bajamos las dos del auto y nos dirigimos ahí. Llegamos y tocamos fuertemente la puerta de madera. A los pocos instantes mi padre nos abrió. Cuando nos vio se le cayó la cara de vergüenza. Entramos rápidamente antes de que nos cerrara y ahí mi madre lo encaró. Yo le respaldé en todo momento y además le grabé un videíto por si se quería pasar de listo con mi mamá, ya que en aquel entonces estaban saliendo a la venta celulares con cámara. Mi madre le reclamó a mi papá. Él no sabía ni qué hacer ni qué decir. Cuando aquella chica se metió en la discusión y yo no me quedé callada, ahí le dije muchas cosas y le dije algo que cambió mi vida para siempre. Le dije que si ella no se hubiera metido con mi padre, esto no hubiera pasado, que mejor se muriera para que todo regresara a la normalidad. Mi padre me gritó que no dijera esas cosas. Entonces le dije que si se quería ir con ella al otro lado, que se fuera, que no lo necesitábamos. Así que antes de salir de esa casa, mi madre y yo los volteé a ver a ambos y les dije que los maldecía y que no quería volverlos a ver jamás. La carga emocional de ese momento nos dejó el corazón roto. Mi madre y yo nos fuimos a la casa y estábamos ambas llorando y tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Nuestra familia había quedado destrozada por la infidelidad de mi padre, y las palabras hirientes que había pronunciado habían marcado un punto de no retorno en nuestras vidas. En las siguientes semanas las cosas cambiaron drásticamente en nuestra casa. Mi madre tomó la difícil decisión de separarse de mi padre, y nuestros días se llenaron de abogados, trámites de divorcio y discusiones sobre la custodia de mi hermana menor, porque de mí, a pesar de que yo era menor de edad, mi padre sabía perfectamente que yo no quería estar a su lado. Mientras enfrentábamos esta tormenta que abatía a nuestra familia, algo inesperado sucedió. Yesenia, la amante de mi padre, comenzó a enfermar. Su salud se deterioró rápidamente y su vida se volvió un calvario. Ella no podía hacer las cosas por sí sola, necesitaba ayuda en casa hasta para levantarse. Los médicos le hicieron muchos análisis, pero ningún resultado era el acertado. Ahora, en vez de que tuviera una luna de miel mi padre y ella, él tenía que estar cuidándola, y hasta cierto punto me dio gusto. Si nosotras sufrimos, pues él también debería de sufrir. La chica le llamó a su madre, que vivía en Sonora, para que fuera a cuidarla. De eso nos enteramos porque mi papá nos fue a ver a la casa. Fue a pedirnos, o más bien a exigirnos, que le quitáramos la brujería a su nueva pareja, que no era justo que estuviera viviendo ese martirio, que ella era una mujer joven y sana, y que desde que tuvimos aquel encuentro, su vida empezó a decaer aceleradamente. Mi madre y yo le dijimos que no habíamos hecho nada, incluso ni lo habíamos pensado. Mi papá siguió apuntándonos como las culpables de los males de su amada, pero nosotras nos mantuvimos fuertes, ya que en realidad no habíamos pedido ninguna brujería. Con el paso de los meses, la chica se tuvo que ir con sus papás a Sonora. Dijeron que ahí estaría mejor cuidada y que todo había iniciado desde que empezó la relación con mi papá. Después de toda esta situación que fracturó a la familia, mis padres firmaron el divorcio. Sin embargo, al irse la tercera en discordia, mi papá empezó a venir más seguido a la casa. Decía que nos amaba y le pedía a mi madre regresar a vivir con nosotras,
Creo que eso fue lo más cínico que había escuchado a mi corta edad. Yo le decía a mi madre que no lo aceptara, que una cosa era ser esposos y otra ser padre, que mejor mantuviéramos la relación de padre e hijas y que ella sanara sus heridas. Realmente, yo siempre he apoyado a mi mamá. Al año del divorcio, mi padre nos pidió cenar juntos como familia. Sería el sábado en un restaurante muy conocido en la ciudad. A nosotras se nos hizo extraño porque incluso mi madre estaba invitada. Aceptamos y solo nos quedaba esperar a que llegara el día. Sin embargo, el jueves, cuando nos pidió la cita, tuve uno de mis sueños premonitorios. Ahí vi que estábamos sentados y él decía que estaba muy enfermo, que tenía una enfermedad mortal y que quería pasar los últimos días con nosotras. Pero yo veía que esas palabras eran puras mentiras, ya que mi papá gozaba de buena salud y solo estaba haciendo esto para poder regresar a nuestra casa y tener todo lo que tenía antes: una familia, comida caliente, ropa lavada y casa atendida, porque él, al estar solo, tenía que hacer todo eso. El viernes temprano le dije a mi madre de mi sueño. Ella, claro que me creyó, así que le mandé un mensaje de texto para cancelar la cena hasta nuevo aviso. Pasaron los meses y mi hermana fue ingresada al hospital. Le dio apendicitis y casi visita San Pedro. Lo bueno que nos movimos a tiempo y la llevamos a urgencias. Mi madre le llamó por teléfono a mi papá para decirle que estaba mal mi hermana. Él fue a verla, pero llegó acompañado de una mujer. Aquella se quedó parada a lo lejos mientras él estaba en la habitación con mi hermana y mi madre, pero yo sí la vi. Cuando salió le dije que qué bueno que ya no estaba solo, que había visto que traía una novia. Él lo negó todo, pero le recordé que si a alguien no podía mentirle, era a mí. Mi papá bajó la cabeza y se fue en dirección de aquella señora. Esa fue la única visita que le hizo a mi hermanita en el hospital. Mi mamá y yo estuvimos junto a ella hasta que la dieron de alta. A los 2 años del divorcio, mi madre ya estaba feliz y recuperada. Recibía su pensión y tenía una vida social, salía con amigas. Incluso había inaugurado una tiendita de ropa. Creo que esos 2 años fueron los años donde más feliz vi a mi madre. Nadie la criticaba o le prohibía cosas. Yo estaba en la universidad y vivíamos las 3 en completa armonía y tranquilidad, hasta que nuevamente mi padre pidió hablar con nosotras. Esta vez solo llegó a la casa y se sentó a hablar. Ahí nos dijo que él ya estaba grande. Si 60 años es grande, creo que sería mental, porque conozco a muchas personas que tienen esa edad y parecen de 35 años. Bueno, dijo que ya estaba grande, que estaba cansado, que quería regresar a vivir a la casa, que nos extrañaba, que podría vivir en un cuartito separado, pero que quería tenernos cerca, quería nuestra compañía, que si mi mamá lo permitía, la conquistaría nuevamente. Nosotras no dijimos nada, solo escuchamos, y después de que se fue, tanto mi hermana como yo le dijimos a mi madre que no lo aceptara, que era solo un chantaje, que quería regresar nuevamente para ahorrar dinero, que solo estaba llorando penas que no tenía, que él estaba sano. Mi mamá dijo que no lo iba a aceptar y que no nos preocupáramos, que no era una mujer tonta, que ahora sí tenía la paz que siempre había querido y que tenía miras de viajar con el dinero que ganaba de sus ventas y del dinero que mi padre le daba como parte del acuerdo del divorcio, aunque esa cantidad era diminuta. Yo no sé en qué momento pasó, que mi papá empezó a venir y a meterse nuevamente en nuestra casa. Mi mamá lo invitaba a comer y a veces hasta se quedaba a dormir en la sala. Yo le hacía notar a mi madre todo esto, pero ella decía que eran amigos nada más.
Acá fue cuando mi sexto sentido me dijo que le estaban haciendo brujería a mi madre, porque no era nada normal esta situación. Mi mejor amiga me dijo que conocía a un señor que leía las cartas en el centro, que acomodaba una mesita fuera de un local, pero que era muy bueno. Así que nos salimos de la última clase y nos fuimos para allá. Vimos que había algunas personas haciendo fila, así que nos formamos para esperar el turno. Cuando por fin me tocó el asiento, le di las buenas tardes al hombre, pero este me dijo unas palabras que me hicieron perder piso. Me dijo: buenas tardes, hermana, ¿qué necesitas de mí? Le dije que quería que me leyera las cartas. El hombre se me quedó viendo como desconcertado y me contestó que yo no necesitaba que él me leyera las cartas, sino todo lo contrario, que yo tenía un don mucho más fuerte que el de él. Yo le dije que estaba equivocado, que yo no era nadie. Él me dijo que yo tenía a dos seres junto a mí, que siempre me acompañan y son los que me guían. Son como los responsables de mis visiones, porque sí, él me dijo que yo tenía visiones. Ahí empezamos a platicar un poco de mi vida. En eso sentí que le estaba robando su tiempo porque tenía varias personas esperando. Entonces, sin decirle una sola palabra, me dijo que no me preocupara, que había tiempo para todo. Le pedí de todas maneras que me leyera las cartas. El Señor fue sacando de una en una y me fue diciendo parte de mi vida pasada. También me dijo el problema con mi papá y salió que yo le había hecho un mal a alguien. Dijo que yo tenía una fuerza muy potente y que lo que sale de mi boca puede llegarse a cumplir tarde o temprano. Ahí bromeé, le dije que quería ganar la lotería. Él me dijo que así no funcionan las cosas, que solamente es con las energías de las personas. También en las cartas salió que mi padre le había hecho una brujería a mi mamá. Le hizo algo así como un endulzamiento y un trabajo para que tuviera los ojos y oídos solo para mi padre. Ahí le pregunté cómo podía quitarle a mi madre esos trabajos. El Señor me dijo que un trabajo de brujería solo se puede quitar con otro trabajo de brujería, que me podría dar el número de una persona que podría ayudarme. Esa noche hablé con mi madre y le conté. Ella, como era de esperarse, no lo creyó. Dijo que cómo iba a ser posible que mi papá le hiciera algo así. Realmente, mi linda y hermosa madre estaba muy trabajada. Lo bueno que yo me di cuenta a tiempo. Le llamé a la señora para pedir una cita. Mi madre no quiso ir, pero yo fui para ver cómo podía ayudarle. Cuando la mujer me vio, me dijo exactamente lo mismo que el señor. Me llamó hermana. Estuvimos platicando y me dijo que yo tenía muchos dones, que para mí eran normales, pero que la gente no los tiene, que si quería podía desarrollarlos para ayudar a los demás. Le dije que me daba temor. Ella me contestó que si uno hace un buen uso de aquellos, podría hacer mucho bien. Fui a verla un par de veces por semana para que me enseñara a hacer algunas cosas para ayudar a mi mamá. Lo necesitaba porque mi padre ya estaba metiéndose cada vez más en la casa. Y cada vez que veía a mi madre, notaba cómo se iba apagando. Casi no se arreglaba, dejó de ir a sus clases de zumba y su tienda la fue abandonando al grado de que la traspasó. Yo veía cómo mi mamá empezó a decaer y eso no se lo iba a permitir. Empecé a hacer oraciones y a hacer sahumerios en mi casa. Mi papá tosía cada vez que entraba y sentía el aroma. Decía que eso estaba apestoso y que se ahogaba. Yo creo que antes no me daba cuenta de lo tóxico que era mi papá, hasta que por fin logré abrir los ojos. Una noche mi madre estaba desviviéndose en hacer una cena riquísima, cuando mi papá se sentó y empezó a decirle que sabía horrible, que le faltaba sal y que a él no le gustaba cómo estaba cocinado. Ahí me levanté y le dije que si no le gustaba, que mejor se fuera, que no era bien recibido. Mi papá me levantó la voz y me dijo que tenía que hablarle mejor, que era mi padre. Volteé a ver a mi mamá y le dije que ya abriera los ojos,
que mi papá solo la estaba utilizando y que estaba regresando al mismo estado en que se encontraba antes de divorciarse, en un estado de absoluto abandono, que cuando él no estaba con nosotras, la veía más feliz e irradiaba luz, y que con él solo era oscuridad. Mi madre no sabía ni qué decir ni qué hacer. Entonces le pedí a mi padre con respeto que saliera de la casa, que tendríamos una reunión nosotras y que mejor se fuera. Él dijo que no iba a irse, pero algo hizo que mi madre reaccionara y también lo sacó de nuestro domicilio. Esa noche nos quedamos platicando nosotras tres y como que mi madre cayó en cuenta del chantaje que nos hacía mi papá. Creo que mis rezos limpias y los favores que mis entidades nos hacían surtieron efecto. A raíz de ese día mi mamá decidió no tener contacto con mi papá. Solo nos iba a buscar o a dejar cuando nos veía, y creo que era lo mejor. Mi mamá estuvo yendo a ver varias veces a la curandera para que la ayudara, y eso fue muy bueno porque volvió a renacer. Conoció a Diego años más tarde y formaron un lindo matrimonio. Mi hermana y yo terminamos la universidad y tenemos nuestras parejas. ¿Y mi padre? Él también tiene una pareja, pero siempre vive enfermo, tiene muchos achaques. La señora que vive con él lo atiende casi a la fuerza, pero se gasta su dinero con muchas ganas. Podrás escuchar esta parte de mi vida y decir que fue fácil, pero no. Créeme que no es nada fácil decirle a tu papá que se vaya porque enferma a tu mamá, o estar soñando cosas que uno no debe saber. Yo no me dedico a curar personas, solo trato de hacer el bien a la gente que me rodea y darles consejos. En mi profesión me ayuda mucho porque puedo saber cuándo una persona está muy mal o cómo guiarla para que salga adelante. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?